Ok, hermanos, el día de hoy vamos a ver un estudio titulado Más por Menos y está basado en San Mateo capítulo 5 verso 41. En lo que lo van localizando, Mateo capítulo 5 versículo 41. Este capítulo, que es el Sermón del Monte, si lo estudiáramos versículo por versículo, nos tardaríamos bastante tiempo. Tiene unas enseñanzas muy profundas, porque Jesús está haciendo una comparación entre la ley, entre aquellos que querían cumplir la ley, pero solamente algunas cosas, solamente cumplir lo básico, ¿no? Pero Jesús va más allá y dice en el verso 41, y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él 2. Hermanos, les invito, les animo a que escudriñen las Escrituras para estudiar esta lección. Allá en Hechos dice que los judíos de Berea tenían una actitud mejor, ya que escudriñaban si lo que se les enseñaba estaba de acuerdo a ¿qué? A la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces tenemos que escudriñar la palabra de Dios. Y tenemos no solamente que escudriñarla, hay mucha gente que sabe mucho de la palabra. Hay gente que sabe mucho de la palabra, sin embargo, no vive la palabra. Tenemos que ser hacedores de la palabra, como dice allá en Santiago 1:22, no lo busquen, donde dice que seamos hacedores de la palabra. Jesús también hace una comparación y dice, ¿a quién compararé? Al hombre que me oye estas palabras y las hace. Lo compararé a un hombre sabio que edificó su casa. ¿Sobre qué la edificó? Sobre la roca. Entonces, seamos hacedores de la palabra. Nuestro tema trata con una serie de lecciones relativas a paradojas que se encuentran en la Escritura. ¿Qué es una paradoja? Es un principio contrario a la opinión general, a la opinión recibida. También puede ser una afirmación o opinión aparentemente contradictoria u opuesta al sentido común, pero que sin embargo puede ser cierta. Vamos a tratar de dilucidar lo que Jesús está enseñando en este pequeño versículo. Dice, a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él 2. Vamos a ir rápido. En Romanos capítulo 5, verso 3. Romanos capítulo 5, verso 3. Nos dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. El sentido común, la idea general de las personas es que pues nadie se puede gozar en las ¿qué? En las tribulaciones. O sea, uno trata de evitar la tribulación, uno trata de que eso no afecte nuestra vida. Sin embargo, esto es una paradoja. La Escritura enseña que la tribulación, en cuanto a las cosas de Dios, dice que nadie sea castigado por malhechor, sino al contrario, sino por hacer ¿el qué? El bien. Entonces dice aquí que la tribulación tiene un fruto, que es la paciencia. Hay muchos otros ejemplos, no vamos a alcanzar a verlos todos, pero también en Santiago dice que bienaventurado el varón que soporta la ¿qué? La prueba. Entonces, esas paradojas, hay muchos ejemplos en la Escritura, nos traen una enseñanza. Ahora, debemos de reconocer que el hecho de que la palabra de Dios no tiene contradicciones, no es que se contradiga, o errores. La Biblia viene de Dios, dice la Escritura, toda Escritura es inspirada por Dios. ¿Y útil para qué? Para instruir, para redarguir, para corregir, a fin de que el hombre sea ¿cómo?
perfecto. Esa es la idea, esa es la meta de cuando estudiamos la palabra de Dios. No es de saber mucho, no es de tener un diploma, es de glorificar a Dios en nuestra vida. La palabra de Dios también tenemos que entender que se entiende a través de la revelación del Espíritu Santo. Vamos a ir a Efesios capítulo 3. Efesios capítulo 3, en su versículo 4. Nos dice: leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio ¿de quién? De Cristo. Pablo escribía las cartas para que los hermanos las leyeran, las estudiaran, conocieran, comprendieran cuál es la voluntad de Dios. Amén. A eso venimos este día, a estudiar la palabra. ¿Para qué? ¿Nada más para pasar un tiempo? No. Para aplicarla ¿en dónde? En nuestra vida. Debemos de ser estudiantes diligentes de la palabra para que podamos razonar correctamente lo que la Biblia enseña. Les comentaba que hay muchas doctrinas, muchas enseñanzas erróneas, equivocadas. Y uno podría pensar, pero ¿por qué sucede eso si la Biblia es la misma? Todos tienen la misma palabra de Dios. Porque no se ha razonado correctamente, porque muchos escogen una parte y otra parte y nunca llegan a aprender. Bueno, vamos a regresar a donde estábamos. Mateo capítulo 5, 41 dice: y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Ahora, es una paradoja esto. Vamos a entender por qué, a qué se está refiriendo, por qué llevar 1 milla, por qué llevarla 2, por qué alguien nos obligaría a llevar una ¿qué? 1 milla. Para que podamos entender el significado de este texto, de nuestro texto, debemos reconocer el estándar superior de conducta del cristiano por el cual dirigimos nuestras vidas. Nosotros no somos como el mundo. Nosotros pertenecemos a otro reino. ¿Al reino de quién? De Dios. Somos miembros del reino de Dios. En este reino guiamos nuestras vidas por la ley de Cristo. Por ejemplo, el sermón de la montaña, el nuevo pacto. Esta ley superior es completamente diferente a cualquier otra ley. Por ejemplo, cuando se habla de las leyes, hoy que está tan de moda, hermanos, muchos se aferran y dicen, no, es que es la ley dice esto. Pero, ¿cuál ley? Bueno, la ley, esta ley, o la Constitución, voy a poner el ejemplo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que es la máxima ley que dirige nuestro país. Pero, ¿quién hizo esa ley? Los hombres. ¿Cuánto la han modificado? Pues cada que quieren la cambian, cada que se les ocurre una cosa, o le quieren cambiar una cosa, o le quieren cambiar a otra. Mucha gente tiene esta idea de las cosas de Dios. Piensa que Dios debería de cambiar su ley, porque ya no se ajusta al comportamiento de las personas. Voy a poner un ejemplo, ¿no? El asunto de los homosexuales. Hablan de que nosotros somos retrógradas, que la Biblia es anticuada, pero no. La Biblia es la palabra de Dios. Y Él no puede decir una cosa y después decir ¿qué? Otra. Él lo que dice lo reafirma y lo cumple. ¿Amén? Entonces, en la gran mayoría de las veces la ley de Cristo no tendrá ningún sentido para los que no entienden su enseñanza. Este incluye a cristianos y a no cristianos. Si el cristiano no entiende lo que dice la palabra, pues ¿cómo lo va a poder aplicar en dónde? En su vida. Aunque también hay cristianos, como veíamos aquel título de esa enseñanza, cristianos mañosos, ¿verdad? Que aunque saben lo que deben de hacer, ¿qué pasa? No lo hacen, ¿verdad? Entonces vamos a considerar los antecedentes de este texto que dice:
Cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Esta costumbre se originó con Ciro, rey de Persia. Y usted dirá, bueno, ¿qué tiene que ver Ciro y ese reino? Bueno, en esa época la administración del reino necesitaba que las instrucciones, que las cartas, que las misivas que el rey mandaba a las provincias llegaran sin demora alguna, lo más pronto posible, ¿verdad? Había por ejemplo en Estados Unidos, ¿verdad?, eso de que el correo tenía que llegar, llueve, truene o caiga granizo, ¿verdad? Tenían que entregar las cartas porque es algo que movía la comunicación. Bueno, en el reino de Persia, los correos, los emisarios, se iban en caballo y su caballo se les enfermaba o se cansaba, y allí había por ahí un ciudadano con caballo o él, ¿verdad?, lo podían obligar hasta cierta medida. 1 milla tenía que recorrer porque el otro se lo pidiera. Era la ley, no se podía ¿qué? Rehusar. Bueno, esta práctica pasó después a los griegos y de los griegos pasó a los romanos. En la época que Jesús está escribiendo, que Jesús te está enseñando esto, la ocupación romana en Judea, los romanos estaban destacamentados en Judea, y entonces un soldado le podía exigir a un ciudadano judío que llevara un equipaje, que llevara una carga, que hiciera lo que él le decía hasta 1 milla. Esa era la ley, no podía obligarle a más. ¿Hasta qué? 1 milla. 1 milla son aproximadamente 1350 metros. Entonces, ¿se acuerdan cuando Jesús va a salir a ser crucificado y él cae sobre el peso de la cruz y ya no la puede ¿qué? Levantar. Ya no la puede levantar? Y dice que el soldado, el centurión que estaba ahí, vio a un hombre que se llamaba Simón de Cirene, ha de haber sido un hombre robusto, alto, y le dijo, carga la ¿qué? La cruz. Aquel no se podía ¿qué? Negar. Entonces, para los judíos esto significaba una opresión, una obligación. Oye, me quieren obligar a esto. Pero Jesús dice, mira, si te piden llevar 1 milla, la carga, ¿qué? Ve con él, ¿qué? 2. ¿Cómo? ¿A qué se estará refiriendo el Señor Jesús? Entonces, dice que al que te obligue a llevar 1 milla, en aquellos días cuando no había etapas, trenes, líneas postales o medios regulares de transporte, era común para los funcionarios viajar y obligar a los hombres a ayudarles en la ruta. Era necesario, pero opresivo, una imposición. Cristo manda dar el servicio al doble en lugar de rechazarlo. 1 milla, les digo que eran aproximadamente 1390 metros. Ok, entonces esta costumbre persa, que después pasó a los griegos y después a los romanos, tenían esa autoridad de obligar a hombres, caballos, navíos o cualquier cosa que se toparan a que les sirvieran para acelerar su viaje en el camino, a que les ayudaran. Por lo tanto, esta palabra significaba ser mensajero, un enviado. Por implicación, obligar al servicio público. Obligar, forzar a alguien a hacer un servicio, obligarlo a servir, le guste o no. Ahora, no Jesús es el libertador. Por eso ellos no entendían, bueno, es que el Cristo va a venir ¿a qué? A liberarnos. No vamos a tener que estar batallando con estas cosas. Pero Jesús les dice, no, estás equivocado. Vamos a regresar allí a Mateo, capítulo 5. ¿Ya lo tenemos? Estábamos en el versículo, ¿qué les dije? 41, ¿verdad? Vamos a leer unos versículos antes. En el versículo 38.
Oísteis que fue dicho. Bueno, la enseñanza de la ley que se daba en las sinagogas, los maestros de la ley tenían toda una serie de explicaciones y de aplicaciones de la ley, qué debían de hacer o qué no debían de hacer. Les he puesto el ejemplo, este ejemplo, que la ley decía que el sábado, no se debía hacer trabajo alguno. Solamente tenía que dedicarse ¿a quién? A Dios. Sin embargo, los maestros de la ley, viendo aplicaciones prácticas de la vida, dicen, bueno, pero es que en el caso de que el buey o el asno de uno hubiera quedado atado y el sábado no alcance el agua, tiene la posibilidad, había una forma, un permiso, de que eso no quebrante el sábado. Puede desatar su buey, puede desatar su asno, para que beba ¿qué? Agua. Bueno, entonces Jesús les está diciendo, ustedes han escuchado cómo se interpreta la ley. Oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Era lo que decía la ley. Si en una riña, si en una pelea, dos peleaban y uno le tumbaba un diente al otro, ¿cómo iba a pagar? Con otro diente. Y si en el pleito le había lastimado un ojo y ese ojo se había perdido, el otro tenía que pagar ¿con qué? Con un ojo por ojo y diente por diente. Era la ley, ¿verdad? Pero yo os digo, fíjense, no resistáis al que es malo. Antes, cualquiera que te hiera a la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Estamos hablando de estas paradojas que uno diría, Señor, ¿cómo? Si me están diciendo, si me están haciendo, si ves cómo me tratan, y tú quieres que no solamente no le dé lo que se merece, sino dice, si te pegan en una mejilla, ¿qué? Vuélvele la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, ¿qué pasa? Déjale también la capa, ¿verdad? No estés pleiteando con los demás. Y entonces en este contexto Jesús dice, y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él 2. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Entonces, les decía que el ejemplo era Simón de Cirene, allá en Mateo 27:32. Dice que cuando salían, hallaron un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron, no fue porque él quería, porque fuera muy bueno, porque vio el peso de la cruz que había doblado a Jesús y quería ayudarle. No, cargó la cruz porque lo habían ¿qué? Obligado a hacerlo. Y no podía rehusarse, era la ley, a que llevase la cruz. Jesús nos enseña que debemos renunciar a nuestra libertad con el fin de ayudar o servir a los demás. En otras palabras, debemos estar dispuestos a ayudar a los que piden o demandan nuestra ayuda. Debemos de hacerlo con la actitud correcta. Dice, Jesús hace una comparación, miren, dice, es como si un hombre a medianoche le va y le toca a su vecino y le dice, oye, ¿no tienes un poco de pan? Es que fíjate que me llegaron visitas y a esta hora pues no hay nada donde pueda ir a comprar pan, ¿no tendrás? ¿Va? Dice, de cierto les digo que aquel se va a levantar a darle pan, no porque sea su vecino o sea su amigo, sino porque es inoportuno, porque le está tocando a mitad de la ¿qué? De la noche. Entonces nosotros debemos hacer las cosas, pero con la actitud correcta. Esto de la segunda milla es hacer más del deber mandado, hacer más del deber de uno. Ir a la segunda milla es hacer más de lo que se espera. Cuando un hombre camina la primera milla, se hace candidato para la segunda. El pueblo de Dios debe ir más allá de los requerimientos
mínimos. ¿En qué aplicación? ¿De qué estamos hablando? ¿En dónde lo aplicaremos? Lo aplicamos en nuestra vida cotidiana, en nuestra relación con ¿quién? Con Dios, hermanos. Usted podrá decir, pues en la iglesia solo me piden que vaya el domingo, ¿verdad? Ya con que vaya el domingo, ¿yo ya qué? Yo ya la hice. Nuestra actitud, la actitud correcta del cristiano es decir, no, yo anhelo, yo deseo tener más comunión ¿con quién? Con Dios. Nadie se ha atrevido a decir, hermanos, ¿qué les parece si ampliamos el servicio? No lo terminamos, sino hasta las 6 de la tarde. Así lo hacíamos ahí en Tlán. No, hermano, ¿cómo? Si tengo muchas cosas que hacer. Si alguien te obliga a llevar una milla, ¿qué dice la palabra? Llévala dos, pero no, nosotros no queremos negarnos a nosotros mismos. Dice Jesús, si alguno quiere ser mi discípulo, ¿qué debe de hacer? Tome su cruz, niéguese. ¿Qué es negarnos a nosotros mismos? Pues hacer lo que nosotros ¿qué? Hermano, es que el domingo en la tarde yo hago el quehacer de mi casa. Pues haces mal, porque dice 6 días, ¿qué? Trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día es descanso para Jehová tu Dios. Pero hay quienes, como conocen tanto de la palabra, ¿no?, se revuelven a esto, dicen, no, hermano, pero es que el domingo no es el 7º día, el domingo es el primero de la ¿qué? De la semana. Y el primer día de la semana se reunían los cristianos para adorar ¿a quién? A Dios, porque es el día de la resurrección. Entonces, hágame mayor favor, deberíamos de reunirnos el sábado y el domingo, ¿eh? Pero buscamos solamente la comodidad, buscamos vivir un cristianismo relax, dicen por ahí, un cristianismo light, ¿verdad?, que no nos exija demasiados. Jesús espera. ¿Por qué les enseña esto a los discípulos? ¿Por qué le enseña esto a nuestra vida? Él espera que seamos diferentes. El que tiene una religión solo le basta cumplir con su religión. Temprano fuimos a Zumpango, al centro, pasamos por la catedral. Estaban los católicos ahí reunidos. A la entrada de la catedral o de la parroquia, no sé cómo se denomine, tenían unos puestos, atoles, eso como que era de entre ellos para hacer una kermés para los beneficios o los asuntos que ellos tengan que hacer, ¿verdad? Y esto no nos debería de llamar la atención, si los que están equivocados hacen las cosas, nosotros que estamos en la verdad, ¿cómo deberíamos de ser? Diferentes. No hacerlo porque me lo exijan, porque me lo pidan, sino tener un anhelo de servir ¿a quién? A Dios. La práctica romana de ordenar a la población civil a llevar equipo militar o artículos de uso personal de los soldados era especialmente molesta para la población judía de Palestina. Cuando oían a Jesús que esto les estaba diciendo, decían, Señor, ¿cómo crees? ¿No? Si no toleramos a los romanos, nos cae mal, ¿no? Y si alguien nos obliga a llevar una milla, lo hacemos a regañadientes y por dentro le estamos diciendo hasta de qué se va a morir. Pero Jesús quiere que seamos diferentes, ¿no? Si alguien te obliga a llevar una milla, ve con él 2. Esto incluye aquella enseñanza. Dice que a tu enemigo, si vienes a tu enemigo tener hambre, ¿qué debes de hacer? Regocijarte, alegrarte, decir, ya ves, qué bueno porque te metes conmigo, qué bueno porque te metes con los hijos de Dios, y el que se mete con los hijos de Dios, es verdad. Pero ¿cuál debe de ser nuestra actitud? Nuestra actitud, Jesús quiere que sea una actitud diferente. Dice, si vienes a tu enemigo tener hambre, dale de comer. Y si tuvieres sed, dale de beber, porque haciendo esto, estás rompiendo algo en el ámbito espiritual.
Dice, haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Otra forma de traducir esta parte, dice, haciendo esto harás que le arda la cara de vergüenza al ver que él se porta mal contigo, pero tú le estás dando bien en vez de mal. Jesús no está diciendo que debemos participar en la clase de ayuda que nos lleve a violar la palabra de Dios. En otras palabras, no debemos practicar nada que vaya en contra de la voluntad de Dios. Alguien preguntaba alguna vez, sobre todo las hermanas, de las hermanas casadas que venían solas a la iglesia porque su esposo no era cristiano. Cuando la palabra de Dios dice que las mujeres deben de estar sujetas ¿a quién? A su marido. Y entonces surgía la inquietud de decir, bueno, hermano, pero si esta mujer que está casada con alguien que no es cristiano, y ese es medio tremendo, le impide, le prohíbe ir ¿a dónde? A la iglesia. Y la palabra de Dios dice que las mujeres deben de estar sujetas ¿a quién? En ese caso particular, la mujer no tiene por qué obedecer ¿a quién? A su marido. Pero hay muchas mujeres que son muy convenencieras también, ¿no? Dicen, no, es que no vengo a la iglesia porque mi esposo no me deja, ¿no? Un día ese esposo le va a dar cuentas ¿a quién? Pero ella también le va a dar cuentas ¿a quién? A Dios. Porque la palabra de Dios dice, amarás al Señor tu Dios. ¿Cómo? Con todo tu corazón, con toda tu alma. Y otra parte de la escritura, cuando Jesús dice, el que no aborrece a su padre, a su madre, a sus hijos, por mí no es digno de ser mi discípulo. Pero ¿cómo aborrecer a la familia? Pues Dios no los amará. Sí, dice, si alguna mujer tiene un esposo que no es creyente, y que dice, consciente en vivir con ella, no lo abandone, porque el esposo es santificado ¿en quién? En la esposa. Amén. Entonces la esposa debe de ser sabia y decir en esos casos, no, yo tengo que ir, porque mi relación con Dios te va a convenir a ti, aunque tú no quieras nada ¿con quién? Con Dios. Amén. Entonces a veces esas paradojas es necesario que las comprendamos, que las entendamos. Entonces, analizando un poquito la gramática griega del texto, llevar es una segunda persona del singular, quiere decir que tú lo vas a llevar, no a alguien más, porque a veces la palabra se la queremos aplicar ¿a quién? A los demás, ¿no? Ah, bueno, que lo obliguen a él, que el hermano venga, ¿no? Está como una hermanita, ya se los he dicho, pero una hermanita tenía unas ideas buenas ideas. Hermano, ¿por qué no? Los domingos deberíamos de llegar una hora antes, deberíamos llegar a las 10 para orar y estar aquí orando por las sillas, por todo, para que el Señor se mueva. La idea era ¿qué? Buena, pero ella quería que yo viniera, pero ella no ¿qué? Así queremos que los demás hagan las cosas, pero yo no quiero ¿qué? Hacerlas. No, dice, si te obligan a ti, no a otro, y en el tiempo presente, no mañana, no pasado, y es una voz activa, es una acción y un modo imperativo, te obligan a llevar carga por una milla. ¿Por qué es más por menos? Vamos a ver el aspecto práctico de esta lección. Vamos a considerar las bendiciones de hacer lo que Jesús nos ordena aquí en Mateo 5:41. Ahora, aquí es donde se abre un panorama diferente. Si usted y yo obedecemos a Dios, va a traer una consecuencia, que es la bendición. ¿Cuántos quieren ser bendecidos? Siempre que oramos, hermanos, he escuchado en muchas oraciones, ¿no? Siempre que oramos le pedimos a Dios que nos bendiga. Señor, bendícenos. Bueno, todos queremos que nos bendiga, pero Dios no bendice la desobediencia. Él bendice
La obediencia. Obedeces a Dios, como consecuencia viene la ¿qué? ¿Quieres que Dios te bendiga? ¿Qué tienes que hacer? Obedecerle. Entonces, primero, disfrutamos la oportunidad de mostrarle a nuestro prójimo que le amamos sirviéndole. Si eso estamos haciendo con el que se supone que era el opresor, si alguien te obliga a llevar una milla la carga, ve con el ¿qué? Ahora, ¿cuánto más tu prójimo? Dice, amarás a tu prójimo como a quién? Como a ti mismo. Aquí entre nosotros, hermanos, cuando convivimos, cuando comemos juntos, el hecho de que usted haya traído alimentos, haya traído un agua, haya traído algo especial para que los demás, para compartirlo con los demás, le estamos mostrando a los demás que les amamos. Amén. Le estamos demostrando, y es el mandamiento, que nos amemos los unos a los otros. Entonces, cuando nos amamos de forma práctica, recibimos la bendición de parte de Dios. Número 2, evitamos mostrar una actitud mundana, contraria a la voluntad de Dios. Jesús les dijo a los discípulos, si ustedes aman a los que los aman, ¿qué mérito tienen? Eso hacen ¿quiénes? Los gentiles. Si tú tratas bien a los que te tratan bien, solamente estás haciendo lo que la gente ¿qué? Hace. Por eso les digo, amad a vuestros enemigos. Orad por aquellos que os ultrajan y os persiguen. Jesús quiere que marquemos la diferencia. Dice en Efesios capítulo 4, 31 y 32, quítese de vosotros toda amargura. A veces estamos amargados porque la vida nos golpeó, porque las cosas no nos salieron como nosotros queríamos, porque los demás no nos tratan como nosotros quisiéramos. ¿Qué debemos de hacer con esa amargura? Quítese de vosotros toda amargura. ¿Todo qué? Enojo. Hay gente que viene a la iglesia, pero viene ¿qué? Enojada. Y los demás tienen que pagar el pato de sus propios enojos. ¿Será la actitud correcta? No, quítese la amargura, quítese el enojo, quita de tu vida la ira, pero también la ¿qué? La gritería y la maledicencia y toda malicia. Todo lo malo debe de salir de nuestra vida. No va a venir un rayo de luz a cambiarnos de la noche a la mañana. Va a ser un proceso en nuestra propia vida. Quitar esas actitudes, las actitudes. Si soy rezongón, si soy malo para contestar, si me pregunto y ladro en vez de responder, ¿verdad? Esas actitudes las tengo que ¿qué? Que cambiar, quitar. Antes ser benignos. Ser benignos significa buscar el bien para los demás. Ser benignos unos con otros. Misericordiosos. No es porque el hermano o la hermana se lo merezca. Es porque nosotros debemos de tener la actitud correcta como Dios, que es misericordioso, porque dice que Dios hace salir el sol sobre justos e injustos. Ser misericordiosos, perdonándoos, ¿qué? No, hay quien no se puede perdonar y mejor se va y dice, no, ya me voy porque allí no hay amor, ¿verdad? Como Dios también os perdonó a vosotros, ¿en quién? En Cristo. Y en Lucas capítulo 6, versículos 27 y 28. Lucas 6, versículos 27 y 28. Pero a vosotros los que oís, os digo, no a otros nos está diciendo a los que oímos la palabra de Dios. Dice que la fe es por el oír. ¿Y el oír de qué? ¿Chismes? No.
el oír la palabra de Dios. Amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. ¿Es fácil? No es fácil. Pero no nos lo pide Dios porque fuera fácil, sino nos lo está pidiendo porque Él espera de nosotros algo diferente. Número 3. Disfrutamos la oportunidad de mostrar sumisión a los que necesitan nuestra ayuda, especialmente con las leyes de este país. Imagínense que nosotros dijéramos, no, nosotros somos ciudadanos del reino, nosotros aquí no tenemos morada permanente, así que nosotros no vamos a pagar impuestos, hermano. Nosotros vaya a comprar gasolina y dígale, no, pero mira, la gasolina te la vaya a pagar en tanto, porque la gasolina vale tanto, casi vale el 50% de lo que nosotros pagamos, el otro 50% son ¿qué? Son impuestos. Pero yo diría, equivocadamente, no voy a pagar los ¿qué? Los impuestos. No, dice la palabra de Dios que nos sometamos a toda autoridad, porque no hay autoridad puesta si no es por parte de ¿quién? De Dios. Entonces tenemos que someternos a las leyes del país. Número 4, disfrutamos de la oportunidad de hablar con otros acerca de asuntos espirituales. Imagínese al soldado romano que le pidiera al cristiano que llevara la carga 1 milla, pero él dice, no, yo te voy a acompañar, ¿qué? 2, pero en el trayecto me vas a oír, ¿verdad? Te voy a compartir. Y el otro va a decir, no, mejor ya déjala ahí. No, te acompaño, vamos, ¿verdad? Entonces la actitud correcta nos abre puertas para compartir la palabra de Dios. Número 5. Disfrutamos de la oportunidad de cultivar y desarrollar en nuestras vidas la paciencia y el dominio propio. Es algo que se tiene que cultivar, no es algo que se va a mostrar de la noche a la mañana. Hay quien les digo que tienen la costumbre de contestar mal, de gritar, de rezongar. Tenemos que tener dominio propio. Pero queremos dominar a los demás, no. El dominio debe de ser ¿de quién? Mío, propio. Número 6. Disfrutamos la oportunidad de mostrarle a otros que somos diferentes de los del mundo. Nos convertimos en buenos ejemplos para los demás. Dice, no se enciende una luz para ponerla debajo de un almud, que era un cajón, una almohada, sino se pone ¿en dónde? En alto. Así dice, una ciudad establecida en un monte no se puede esconder, porque en la noche se va a ver su ¿qué? Su luz. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, dice el Señor. Número 7. Seguimos el ejemplo de los que fueron a la segunda milla. Como en Hebreos, cuando habla de los héroes de la fe, dice, muchos no recibieron lo que esperaban, sino que fueron perseguidos, fueron heridos, fueron muertos, fueron aserrados, porque tenían sus ojos, su mirada puesta en la recompensa, pero la recompensa venía ¿de dónde? Del cielo. Amén. Seguimos el ejemplo de aquellos que sufrieron por no negar las cosas del Señor. Número 8, mostramos obediencia al Hijo de Dios, Jesucristo. Si me amáis, dice el Señor, guardad, ¿qué? Mis mandamientos. Recuerda el mandamiento. Debemos de amarnos unos a otros. Entonces, llevar el verbo llevar en el griego, dice Jesús, venid a mí los que estáis cansados y cargados, yo os haré. Bueno, todos queremos descansar, todos queremos dejarle las cargas a Jesús,
Pero Jesús dice, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Él quiere que cambiemos las cargas, que le dejemos nuestra carga y que llevemos ahora nosotros la de Él. Amén. Entonces, recibimos más por menos cuando hacemos estas bendiciones nuestras mediante la práctica de lo que el Señor manda. Consideremos algunos ejemplos prácticos del principio de la segunda milla. La participación en la iglesia requiere que vayamos a la segunda milla: evangelismo, visitas, predicación, enseñanza, recepción de invitados, ¿no? Todos esperamos que el que le toca ser ujier el domingo esté temprano y nos reciba cuando nosotros vamos llegando. Pero si nosotros aplicáramos esta enseñanza de la segunda milla, nosotros también llegaríamos, ¿qué? Temprano. ¿Para qué? Hay muchas cosas que podemos hacer: compartir en el camino, invitar a la gente, motivar a los que no vienen, etc. La hospitalidad requiere que vayamos a la segunda milla, cuando no somos hospedadores, cuando no podemos invitar a nuestros hermanos a nuestra casa a convivir, a comer, a cenar, a pasar un tiempo, ¿no? Debemos de ponernos atención en que la actitud que estamos demostrando no es la que Dios espera en nuestra vida. Asuntos de opinión requieren ir a la segunda milla. Dice acá en la Escritura: cuando te reúnas con el débil en la fe, no lo hagas ¿para qué? Para contender, porque hay hermanos que piensan que no se debe comer carne, que solamente se debe comer legumbres. No, hermano, es que estás mal, y los juzgamos y los apedreamos con la palabra. Está bien, si no quiere comer carne, ¿le va a pasar algo? No, estamos dando el ejemplo de las cosas que son correctas dentro de la palabra de quién. Dice, bueno es al hombre no comer carne, dice Pablo, ni ninguna otra cosa con lo que el otro se pueda sentir mal. Entonces, hermanos, apliquemos la actitud correcta en las cosas de Dios. Al concluir esta lección, quiero animarlos a hacer lo siguiente: tengamos un profundo aprecio por el alto estándar de conducta que tenemos en Jesucristo. Miren, es que si estudiáramos este sermón del monte, Mateo 5, por ejemplo, en la ley decía, no adulterarás. Todos sabemos que el adulterio es un ¿qué? Es un pecado. Jesús dice, oísteis que fue dicho, no adulterarás. Mas yo os digo, cualquiera que vea a una mujer y la desea en su corazón, ese ya ¿qué? Adulteró en su corazón. O sea, Dios espera más de lo que incluso está establecido en la ley. ¿Amén? Sus estándares son mayores. Nuestros estándares deben de ser mayores. Sigamos con el estudio de las Escrituras para que podamos fortalecer nuestra fe. Hay algunos cristianos que han dejado la fe por falta de conocimiento. Dice, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Ok. Esforcémonos por ser diferentes en todo momento. No solo aquí en la reunión, sino en todo lugar. Pongamos primero a los demás para que el nombre del Señor sea glorificado. Amén. Gracias por su amable atención. Que Dios los bendiga.